Santo. Amén. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, les decía, hoy cerramos con el tema de la parte de lo que son las virtudes. Y hablando de las virtudes, justamente nos dejamos porque así, pues, digamos, lo marca también el catecismo. Vamos a hablar de la virtud de la caridad. Estamos hablando de las virtudes teologales y ya hemos visto la fe y la esperanza y hoy nos hemos reservado el de la virtud, que también se llama la virtud suprema, ¿no? Que es la caridad. La caridad, el amor también le dicen unos, pero vamos a ver en qué es como el amor que nosotros tenemos, en qué se diferencia uno del otro. Sinceramente, les he de confesar que yo, de hecho, hace ya muchos, muchos años, cuando yo empecé justamente a conocer algo más del catecismo, de la Biblia y demás, en aquel curso que yo tomaba, era justamente esta catequesis la que a mí más me gustaba, ¿no? Porque seguramente no hay nada más bonito que hablar justamente de lo que es el amor. El amor es algo súper importante porque nos da muchas pistas, ¿no? Nos deja ver que Dios nos creó por amor, antes que nada, ¿no? Por amor, que Él pensó en nosotros y porque nos quiso, nos creó, porque para Él hemos sido alguien realmente importante, porque el hombre es la única criatura que Dios amó por sí misma y todo lo demás que construyó en esta creación lo hizo para, pues ahora sí que el goce, disfrute y servicio del hombre, ¿no? Pero el hombre es la única criatura que Dios creó por amor por sí misma, ¿no? Entonces, debemos de sentirnos muy, muy fortalecidos en ellos. Es tan importante la virtud de la caridad, del amor, que inclusive podemos ver que es la única que realmente es eterna, 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 jamás va a pasar, ¿no? Porque anteriormente nosotros vimos la fe y la esperanza, pero por ejemplo, en un caso de alguien que estuviera en el grado supremo, en el lugar más indicado, el más bonito de todos, que podría ser el cielo mismo, pues vemos que en el cielo no existe ni fe, ni existe esperanza, pero sí existe amor, ¿no? Esos seres que están en esa iglesia triunfante solamente perciben como virtud el amor. ¿Por qué? Porque la fe ha dejado de existir, porque ellos ya no están creyendo lo que Dios tiene o que Dios existe, porque lo están viendo, porque conviven con Él. No existe la virtud de la esperanza porque no existe esa idea de algún día llegaré a la salvación del alma. No, ¿no? Porque ya están disfrutando de ese premio, ¿no? Y sin embargo, el que siempre vive y que siempre subsiste es la virtud de la caridad, del amor, la virtud suprema. Y en la virtud de la caridad, pues podemos hablar de tantas cosas y tantas textos y tantas cosas tan bellas que se han escrito a lo largo de la historia que seguramente no acabaríamos, ¿no? Tenemos desde por ejemplo, una frase de San Agustín, ¿no? Que dice, ama y haz lo que quieras, ¿no? Obviamente se asume que cuando tú amas, estás siempre cuidando cosas que son valiosísimas. Como decía Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? El primero y más importante de todos es amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todas tus ganas. Y el segundo es parecido al primero y es amarás a Dios como a ti mismo. Bueno, por cierto, esa parte de que amar a Dios como a ti mismo era una parte que ya existía en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, también hemos escuchado todos que Jesús nos vino a dar un mandamiento nuevo y y era parecido a pero con un pequeño cambio que no es menor, ¿no? Él nos vino a decir cómo tienes que amar. Él también decía, amarás a Dios sobre todas las cosas como a tú mismo, pero también decía,
El segundo es, amarás a tu prójimo como yo los he amado, ¿no? Como quien, y nos puso ejemplo y nos puso medida y nos puso el listón, pues muy alto, ¿no? Y es el amar a los demás de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros. Y eso es súper interesantísimo porque nos da una medida que es muy difícil de acabar. O sea, ¿cómo nos amó Cristo? Pues dando, la respuesta fácil es dando la vida misma por nosotros mismos, por nuestra salvación, ¿no? Esa es la respuesta fácil. Pero luego cuando nosotros nos ponemos a pensar y analizar el cómo nos amó, pues podemos encontrar una gran cantidad de enseñanzas, ¿no? Jesús mismo decía, tienes que amar a tus enemigos, no solamente a tus amigos, sino también a tus enemigos, porque si amas solamente a los que te aman, ¿qué de nuevo haces? No estás haciendo nada diferente que no hicieran ya aquellas personas que nosotros podríamos considerar que son personas malas, porque esas personas también aman a la gente que está cerca de ellos, ¿no? Pero el amar a aquellos que están de alguna forma, que dicen los enemigos, entendiendo como enemigos, desde el punto de vista cristiano, tenemos que encontrar aquellas personas que por alguna razón desconocida están en contra de lo que decimos o hacemos, ¿no? Ese es como nosotros vemos un enemigo, no es un enemigo aquella persona que odio, ¿no? Porque nosotros, por este mismo principio del amor, somos incapaces, no podemos odiar a nadie, sino siempre desearle lo mejor a los demás. Y es ahí donde entramos en este componente nuevo, ¿no? Esta parte donde Jesús se hace un gigante cuando nos enseña cómo nos amó Él. Y es que Él lo llevó a la práctica. Y a partir de ahí, tantos y tantos teólogos, padres de la iglesia, a lo largo de tantos siglos y siglos, han estado desmenuzando qué significa ese mandamiento, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que de ahí desprende el hecho de decir, ama, a, ama al pecador y aborrece el pecado, ¿no? Y es importante que también de esta aplicación práctica, nosotros, por supuesto, que no podemos estar a favor de algo que alguien haga mal, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una persona sea un asesino, por ejemplo, pues evidentemente asesinar es un pecado, está mal haber asesinado. Ya habíamos dicho, por cierto, paréntesis, la catequesis pasada, que algo no es malo porque es pecado, sino al revés, es pecado porque es malo en sí mismo una acción. Y así de esa forma, asesinar a alguien, por supuesto, que está malo y de ahí es algo malo y por tanto es pecado, ¿no? Pero teniendo claro que está mal el hecho, nosotros, por este principio y esta ley del amor, pues lo que nos dice es, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y esa es la parte que nos cuesta más trabajo, ¿no? Es evidente que no es sencillo, no es fácil, ¿no? Pero justamente esa es la medida que Jesús nos dijo. Ya vemos nosotros, pues estando Jesús mismo en la cruz, ¿no? Cuando ya casi todo iba a acabar, él todavía, después de haber sido ajusticiado de forma falsa, incorrecta, injusta, haber sido pues burlado por toda la gente, abandonado por las personas que él más quería, que eran sus amigos, y solamente permanecía ahí al pie de la cruz María y Juan, ¿no? Y todavía cuando él estaba justamente viviendo sus últimos momentos, es cuando escuchábamos que él todavía en ese momento volteaba y pedía a su Padre por nosotros, con aquel perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Entonces vemos que este amor es algo como sobrenatural, es algo mucho más fuerte. Cuando hablamos de amor podemos estar pensando muchas formas de amor, ¿no? O sea, amor entre dos personas, amor entre amigos, amor de padres a hijos, en fin, muchas formas de poderlo hacer. Es más, son solo 4 letras en nuestro idioma, pero es tan fuerte que se ha utilizado a lo largo del tiempo para muchas cosas, ¿no? Para bien y para mal. En este caso, esta virtud suprema que nos habla el catecismo, tenemos que entenderla de forma diferente. No es ese amor que aunque se replica y vamos a ver cómo se puede identificar en nuestra vida diaria, va mucho más allá de nuestra vida diaria. Cuando a veces nosotros tenemos la duda de cómo se puede aplicar ese precepto del amor, pues la mayoría de la gente utiliza esa segunda carta de los Corintios, capítulo 13 de San Pablo,
que es maravillosa, ¿no? Es maravillosa la misma carta, porque ahí nos pone, pues, con un desglose muy claro acerca de qué debemos entender por el amor, ¿no? Y aunque nos da una aplicación práctica, ya les digo yo, y estaremos hablando, que el precepto del amor va mucho más allá, inclusive de lo que Pablo decía en su carta, porque tenemos que ver un amor que esta virtud del amor que es teologal, que va por encima de lo que nosotros podemos incluir. Por ejemplo, antes de entrar con Pablo, ya ven que decía, hay una parte en la Biblia que decía que el Antiguo Testamento decía más o menos así que aunque tu padre y tu madre te desprecien, más bien, aunque tu madre te desprecie, yo nunca te despreciaré. Esa es la consigna, ¿no? Es decir, aunque alguien, porque siempre asumimos que quizá tal vez por esa asociación, ese reflejo, quizá tal vez lo más cercano que tenemos a entender qué es el amor, que es la fuerza más poderosa que existe, pues lo vinculamos con esa forma en que tenemos esa relación entre padres e hijos, ¿no? Porque es quizá tal vez el amor humano más cercano a ese sentimiento, a esta virtud, ¿no? Entonces, en ese sentido, alguien puede pensar, ¿cómo puede una madre amar, no? Pues ama infinitamente, pase lo que pase, su hijo haga o deje de hacer lo que haga, pues la madre siempre va a estar ahí. Pero aún así, bueno, y obviamente se conocen casos, ¿no? Donde a lo mejor por alguna razón una madre desprecia a su hijo, ¿no? Y no quiere saber de él, tristemente, quizá tal vez en esta época, pues nos ha tocado vivir esa etapa donde pues hay muchas madres que no quieren a sus hijos y que los están abocando y los llevan, los condenan justamente a morir antes de nacer, ¿no? Pero aún en ese caso, por eso la Biblia, el Antiguo Testamento dice, aunque tu madre te despreciara y no te quisiera, yo siempre te voy a querer. Esa es una promesa que hace Dios Padre, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos esas pistas, ¿no? De cómo es ese amor. Y por supuesto que a lo largo del tiempo, humanamente, este ha ido cambiando. Yo recuerdo, me da mucha risa hoy, vamos, que antes a mí me encantaba escuchar, pues ese rock and roll en español, concretamente que se desarrolló en los 50, 60 en México, y había una canción que me llama mucho la atención porque es como que ese perfecto reflejo de cómo va pasando el tiempo y los conceptos y las ideas van cambiando, ¿no? Hay una canción que decía, ¿qué pensará tu padre? ¿Qué te pensará tus amigas? ¿Qué te pensará todo el mundo si me viera todo el día haciéndote el amor, ¿no? Así es como dice la canción. Pero en aquel tiempo, el haciéndote el amor no significaba lo que entendemos hoy en día. Significaba el estar cortejando a una chica, estar constantemente cortejando a esa persona que le interesaba a ese chico, ¿no? Pero han pasado el tiempo, hemos cambiado muchas cosas y por esa razón vemos que cuando a veces pensamos en los conceptos puramente humanos, nos quedamos muy cortos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pues hacer el amor no tiene nada que ver con lo que decía la canción, ¿no? Sino es algo mucho más fuerte de esa relación sexual que pueden tener entre dos personas, ¿no? Entonces, las cosas cambian, pero las virtudes, y más cuando hablamos de las virtudes teologales, no cambian, permanecen siempre. Porque esta virtud teologal del amor tenemos que verla como algo mucho más grande, a eso que nos da la medida, a eso que va para aquello que va a prevalecer siempre, que nunca va a cambiar. Por eso, entendiendo toda la implicación y la complejidad que esto tiene, es que San Pablo en su día, en aquella carta a los Corintios, detallaba cómo era el amor, ¿no? Y bueno, no quiero leerla toda completa porque es muy grande, pero seguramente que todos la habrán visto y si existe alguien que por alguna extraña razón no la conoce, pues los invito a ver el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios de San Pablo, ¿no? Y ahí nos dice, oye, ese amor, el amor no se enoja, no se engríe, no se jacta, sino este amor todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo goza, todo se alegra con la justicia. El amor, se alegra del bien de los demás. Y en fin, nos va numerando una serie de cosas, pero así como nos numera y nos detalla cómo es el amor, también nos habla de cosas
que son en el fondo lo que hace la gran diferencia entre ese amor terreno o humano con este amor sobrenatural. Y aquí es la parte que yo creo que es mucho más interesante que esta descripción detallada de Pablo, que hace acerca de cómo es el amor y de qué se alegra y de qué se entristece, ¿no? Y de las características que tiene, porque nos viene a decir un poco más adelante, nos dice que el amor nos dice San Pablo que siempre tiene que estar dentro de esas cosas que nosotros decimos. Está claro que podemos nosotros identificar muchas clases de amor. Puede haber gente que no cree en Dios y sin embargo ama a la gente que le rodea, pero es un amor diferente. Ese amor es como un amor más como filantrópico, ¿no? O sea, de esas personas que dicen, a mí me gusta hacer el bien por hacer el bien, por tener una buena relación con las personas. Pero que puede ser algo, un tipo de amor pues muy defendible, vemos que se empequeñece mucho cuando lo comparamos con este amor profundo, ¿no? Y ya decía en la misma carta San Pablo, por ejemplo, él decía, es que si yo no hago las cosas con amor, todo lo que yo haga, no importa lo que haga, no tiene sentido. No tiene caso lo que yo haga si es que no lo hago con un profundo amor de ese amor que tengo yo y que le debo a Dios. Que primeramente estoy reconociendo y que debo reconocer en esta virtud de que Dios me amó primero. Y yo amo a Dios por la inmensa magnitud de lo que Él representa y porque Él me amó primero. San Pablo sigue diciendo en la carta. Él dice, imagínense qué fuerte es esto, ¿no? Dice, si yo tuviera inclusive una fe poderosa, poderosísima, capaz inclusive de mover montañas, o sea, de ese tamaño fuera mi fe, pero dentro de mí no existe amor, no soy nada. Si yo fuera capaz de tener ese don de lenguas y hablar muchos idiomas, pero no tengo amor, no tiene caso. Si yo fuera capaz de obrar muchos milagros y curar muchas enfermedades, pero dentro de mi corazón no tengo amor, no soy nada. Soy simplemente como un instrumento que retimbla de manera insonora, ¿no? O sea, ese es el peso que le da a Pablo. Y nosotros cuando transformamos esto a nuestros días, pues podemos ver una serie de aplicaciones muy grande en lo que decimos. Por ejemplo, puede ser que haya una persona que sea una persona buena y que sea caritativa y al final, por ejemplo, se preocupa por los pobres, ¿no? Y entonces les da grandes donaciones de dinero y se preocupa por generarles grandes beneficios y todo eso. Pero hay veces que nos podemos encontrar con que esa persona lo hace en el fondo simplemente para alimentar su ego, ¿no? Para decir es que fui yo quien lo hizo, soy yo la persona autor de todo esto, entonces apláudanme, ¿no? Apláudanme porque yo fui quien lo hizo. Entonces es un tema de vanidad, pero esto se da tanto en personas muy ricas como en personas muy pobres. O sea, puede ser que alguien así haya dado quizá tal vez una monedita de limosna, pero lo hizo porque los demás lo estaban mirando y tenía que hacer algo. No lo hace por Dios, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hagamos, nos dice justamente esta virtud, que nos pide que vayamos a lo grande, que hagamos las cosas por amor a Dios, ¿no? Y en ese sentido, nos habla de cosas que son muy importantes. De hecho, toca como en la Biblia, digamos que nuestra religión es la religión del amor. Entonces toca, como dirían muchos, muchos palos, ¿no? Toca muchas cosas. Es la parte medular, es la parte sustancial. De hecho, decimos, pues muchas veces hemos dicho que Dios es amor, ¿no? Entonces, en ese momento vemos ese amor como algo de lo más grande, ¿no? Es tan importante desde el punto de vista espiritual el amor, que de hecho Jesús mismo decía, yo ya no les llamo siervos, ¿no? Porque a un siervo, pues se le manda a hacer una cosa, a un empleado se le manda a decir una cosa, y tú solo le puedes reclamar justamente aquello que le mandaste a hacer, y lo puede haber hecho bien o lo puede haber hecho mal, con gana o con desgana, pero para eso recibe un sueldo y hasta ahí llega, ¿no? Pero este amor, esta virtud del amor va mucho más allá, porque en esta virtud justamente de lo que se trata es que las cosas le hagamos por todo ese bien, por ese amor que tenemos a alguien. Por la misma razón, nosotros también podemos tener la plena convicción de que cuando nosotros obramos mal, a Dios le duele. Por supuesto que le duele, no necesita Dios de nosotros,
pero le duele las cosas que nosotros hagamos, porque así es el amor. Y hemos dicho que Dios es amor. Y entonces a Él le duele las cosas que nosotros hacemos y le duele esas desviaciones que a veces llegamos a tener, ¿no? Pero como también se alegra por las cosas buenas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, por esa razón, sí que tenemos que tener muy clara esa diferencia de que Dios está presente en todo lo que hacemos. Y como yo, como un padre, que me sentiría muy triste porque mi hija, mi hijo, me hiciera algún desprecio, algún desaire, así Dios también seguramente lo toma, ¿no? Porque el amor todo lo abarca, todo lo cubre, todo lo absorbe y ese es el amor supremo que tenemos. El catecismo también, digamos que nos hacen esa referencia a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pero en esta ocasión no me quisiera yo detener a ese hijo pródigo que le pide a su padre, dame mi herencia que me voy a ir, que ya es un signo de desprecio al padre, ¿no? Es una forma de decir, no quiero estar contigo, dame lo que me toca porque me voy a ir por la vida a hacer la vida grande. Sino más me quiero centrar en ese hijo que fue el que se quedó, ¿no? Ese hijo que se sintió triste cuando supo que su hermano había vuelto, ¿no? Y que cuando volvió, el padre le armó toda una gran fiesta y le hizo muchas cosas, ¿no? Y que él se sintió dolido porque a él no le habían, él no consideraba que le habían hecho esas fiestas, ¿no? Y de hecho, dice la Biblia que en la parábola, que inclusive se negó a regresar a la casa y tuvo que salir el padre a por él, ¿no? Ir por él y llevarlo justamente a la casa. Y cuando le preguntaba por qué estás molesto, él le dice, es que tú hiciste muchas cosas y lo hiciste por mi hermano, pero nunca lo hiciste por mí, ¿no? Y entonces el padre le dice, oye hijo, tú, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que está aquí es tuyo, en fin, le dice muchas cosas. Entonces ahí, en lo que yo sí que quiero ver es en esa alegría del padre que tenía a manos llenas ese amor para sus dos hijos, pero también el corazón de ese hijo que a lo mejor no había comprendido, no comprendió que su regalo más grande no era el que él iba a recibir la otra mitad de la herencia. Qué triste el corazón tenía ese otro hijo, porque él pareciera que hacía las cosas por conveniencia de lo que le iba a recibir, pero no se había dado cuenta que el regalo más grande que él tenía era el poder vivir y permanecer cerca de su padre. Ese era su regalo, el poder estar viviendo tantos años de su padre. Ese era el regalo más grande, porque pues lo tenía ahí siempre, ¿no? Y entonces no lo había sabido aquilatar. Entonces, esa es una de las parábolas clásicas que se habla en este caso, ¿no? Y en este tema ya iremos viendo que hay varios así como existen estos dones, estas virtudes, hay muchas de esas virtudes que también estaremos hablando hay una de ellas que a veces se ha entendido mal y ya lo estaremos analizando más a detalle, pero como uno de esos reflejos de amor, se habla del temor de Dios, ¿no? Y ahora iremos hablando más fuerte, pero en este momento solamente quédense con que el temor a Dios, perdón, dije mal, y a veces mucha gente se confunde porque no es el temor a Dios, sino es el temor de Dios, que marca una diferencia muy importante. Porque el temor de Dios es como el no tener a Dios en mi corazón, que ya estaremos hablando de, de ese tema. Pero sí nos dice el catecismo que las recompensas que nosotros tenemos por esta virtud suprema de la caridad es el gozo, la paz y la misericordia. Son tres regalos, tres recompensas que nosotros tenemos por esta virtud de la caridad. Y nos habla, como no puede ser de otra forma, de las obras de caridad, ¿no? Entonces, en las obras de caridad nos dice, primero que nada, nos habla de la misericordia. Y nos dice que la misericordia debemos entenderla como ojo, las obras de la misericordia siempre tenemos que verlas desde el punto de vista que están orientadas al plano espiritual. Sabemos que los hombres están regidos por la voluntad, o sea, por su inteligencia y su voluntad. Entonces, cuando hablamos de esta parte de las obras de la caridad, tenemos que estar pensando en esa misma función. Aquellas cosas que están orientadas hacia el orden espiritual, hacia el orden divino. Entonces, cuando hablamos de las obras de caridad, pues lo primero que nos habla el catecismo de las obras de misericordia. Y la misericordia se entiende como la inclinación que nosotros tenemos naturalmente
ayudar al prójimo en sus necesidades. Esa es la misericordia. Una persona es misericordiosa cuando procura ayudarle a los demás, ¿no? Sin embargo, también la iglesia pues, se ha preocupado en su intención por poner las cosas más claras, se ha preocupado por también definir las obras de misericordia espirituales y las obras de misericordia corporales, ¿no? Aquellas cosas en esa inclinación por ayudar a los demás, que es la misericordia, qué cosas debemos hacer desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista corporal, ¿no? Y así nos habla que las obras de misericordia espirituales son 7, ¿no? Enseñar al que no sabe, dar buen consejo, corregir al que está en un error. Aquí también se habla de la corrección fraterna, ¿no? Perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia las molestias de nuestro prójimo. A veces alguien puede decir, es que alguien es súper pesado. Bueno, sí, pero es una obra de misericordia, aunque no puedas cambiar las cosas, aunque sabes que puede ser alguien molesto, pues puede ser que esté solo. Y es una obra de misericordia también espiritual el tener paciencia con las molestias de nuestro prójimo, ¿no? Y sobre todo, y la séptima es rogar a Dios por los vivos y por los muertos. O sea, no hay que olvidar que todos somos, la iglesia es todo, la triunfante, la purgante y la militante, ¿no? Entonces, rogar por vivos y muertos también es una obra de misericordia espiritual. Por otra parte, nos habla de las obras de misericordia corporales. Y las obras de misericordia corporales también son 7, ¿no? Entonces, esas 7 son, la primera de ellas es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. O sea, son 7 espirituales, 7 corporales que, como ven, todas nos llevan a esa inclinación natural de ayudar a los demás. Esas son las obras de misericordia, ¿no? Nos dice que estas obras de misericordia también están inclinadas como segundo elemento a siempre hacer el bien. Esa es la orientación que tenemos que tener en estas obras las obras de la caridad, siempre hacer el bien. Y luego nos habla también como son 5 puntos. El tercero nos habla de la comunión. Y la comunión es igual, ver un poco por la parte de lo que afecta a los demás. Es decir, en cuestión material esa comunión es preocuparse por esas necesidades también de los demás, pero cuando nosotros hacemos por ejemplo, una ayuda material en cuestión de dinero, pues podemos estar pensando como donaciones o limosnas, ¿no? Para que otros puedan salir adelante. Y otra de ellas es, y desde el punto de vista espiritual, cuando hacemos un acto de comunión, una obra de comunión, lo que estamos haciendo es un apostolado. Estamos dejando nuestro tiempo, nuestra actividad para darle en beneficio a los demás, ¿no? Pues ya sea porque yo lo haga de forma material para con otros o espiritualmente porque me implico yo en ese tipo de proyectos, ¿no? Una cuarta obra de la caridad es la corrección fraterna, que poco se parece a lo que yo decía. La corrección fraterna es, y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque no tenemos que erigirnos como los grandes jueces, ¿no? Para decir esto lo hiciste bien, lo hiciste mal, ¿no? Sino de forma fraterna decir cuando alguien yerra, cuando alguien se equivoca. Pero aquí es que vivimos en un tiempo donde a veces por no meternos en lío no decimos nada, ¿no? Y el mal que va creciendo alrededor de nosotros no hace sino multiplicarse. Entonces, muchas cosas nosotros pudimos haberlas atajado de forma oportuna con una corrección fraterna que pudimos haber hecho, sin que nosotros estemos avasallando ni causando mal a alguien, pero sí señalándole aquellos errores y no quedarnos callados, porque eso se llama cobardía, ¿no? Entonces, la corrección fraterna también es una obra de caridad que nos habla nuestra Santa Madre Iglesia. Luego, el quinto, y muy importante, es el del perdón. Quizá tal vez es una de esas características más importantes que como cristianos tenemos y donde más se refleja el perdón. Por supuesto que todos somos humanos y nos podemos equivocar, pues el perdón es algo que tenemos que practicar siempre. Conozco muchas personas que les cuesta mucho trabajo perdonar y no saben cómo ellos mismos se van complicando mucho la vida. Es que el perdón es hasta, yo les diría que hasta conveniente para todos, porque cuando alguien está guardando algo en su corazón que no le deja seguir,
que no le deja salir adelante, esa persona es la que está sufriendo. Esa persona que es incapaz de perdonar es la que se la pasa mal. Entonces, el perdón es esa obra de misericordia que tiene ganancia doble, ¿no? Porque expira y purga lo que tenemos dentro y nos sana, ¿no? Perdonar no significa olvidar, porque hay veces que nos pasan cosas y no las vamos a olvidar, nunca las vamos a olvidar, pero ese fuego que sentimos por dentro, que nos impide hacer nuestra vida normal, ser plenos, felices, dichosos, eso es lo que se consigue con un buen perdón. Y por último, la sexta obra de la caridad que nos dice el catecismo es la servicialidad. ¿Qué es tan importante, queridos hermanos? Como decía alguien, un dicho, cuando yo era chico, decían, oye, es que cuando ayudes a alguien, tienes que es darle la solución y el trapito para que pueda limpiar, ¿no? Es decir, tenemos que implicarnos en tratar de siempre ayudar a los demás. Después de todo, no olvidemos, y otra vez volvemos con la medida que Dios nos dio, ¿no? Que Jesús nos dio. O sea, tú quieres ser el que sea la cabeza, el jefe, el que dirige, entonces que seas el que más sirva a los demás. Una persona que ama profundamente es aquella que antes que nada sirve profundamente, no es aquella que se siente pues la más importante porque ocupa el puesto más importante. De hecho, Jesús decía que entre ustedes no se así las cosas, ¿no? O sea, los políticos, los gobernantes, comúnmente son aquellos que se sienten los empoderados, los puestos en el lugar más alto, pero entre ustedes que no sea así. Entre ustedes, primero que nada, tiene que haber una medida de servicio. Por supuesto que todo esto que acabamos de decir, pues nos coloca en una cuestión pues muy alta, ¿no? O sea, en un tema de poner el listón súper alto. Y, y sin embargo, no es esa la intención. O sea, vamos, a veces podríamos pensar, es que esto del amor está tan complicado que yo soy incapaz de poder llegar ahí. Y quizás sí, y quizá si nosotros por nuestras propias fuerzas pudiéramos pensar que vamos a alcanzar eso, sería imposible para nosotros. Pero sabemos que para Dios no hay imposibles. Y por esa razón es que Él, en esa importancia tremenda de que nos mandó al Espíritu Santo para que fuera justamente nuestro apoyo fiel, para que suscitara dentro de nosotros esas enormes fuerzas, esa gran voluntad como la que tuvieron aquellos 12, yo diría, ratones en aquel tiempo, ¿no? Cuando Jesús había muerto y que cuando llega justamente Pentecostés, ellos eran unos ratones que estaban encerrados y escondidos por temor a lo que fuera a suceder. Y entonces cuando llega Pentecostés, pues vemos esa transformación, que esos ratones se convierten en unas fieras, ¿no? En unos leones que van y se plantan delante del templo mismo, ¿no? Como Pedro, y ahí empieza a predicar, pues en contra de los sacerdotes que habían matado a Jesús. Y ojo, que él no los odiaba, él como ese precepto de amor los tenía, pero él recriminaba no el que fueran malos, sino que lo que hicieron estuvo mal, ¿no? Entonces volvemos a ver esa misma dinámica que Jesús siempre era consistente en todo lo que decía, ¿no? Y ese no podía ser el caso. Por esa razón es que en el catecismo justamente, pues también vemos la parte de lo que son los dones del Espíritu Santo, porque con nuestras propias fuerzas seríamos incapaces de poder hacer esto, pero con la ayuda del Espíritu Santo como que alcanzamos una fase pues muy sobrehumana, ¿no? Que nos hace mejores personas y nos permite crecer. Y en ese sentido yo les diría muchas veces las virtudes. Bueno, hay que ver primero la parte de los dones. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Nos dice el catecismo que los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes a hacer el hombre dócil y seguir los impulsos del Espíritu Santo, que es hacer el bien. Si se fijan, esta definición será muy parecida a lo que en la catequesis pasada hablamos de lo que eran las virtudes, la inclinación natural a hacer el bien, ¿no? Aquí también, pero digamos que en las virtudes podemos ver como que son ese tipo de elementos que nosotros tenemos humanamente para hacer cosas buenas. Pero es que cuando nosotros recibimos los dones, como que ya les digo, es como un impulso que supera nuestras propias fuerzas, ¿no? Es como esos dones que recibieron aquellos 12 apóstoles,
y que los invitaron a superar sus propias limitaciones. Y es así como debemos verlas. Todos los dones del Espíritu Santo están orientadas al terreno espiritual, a mirar hacia Dios, ¿no? Y en ese sentido nos habla justamente de siete dones del Espíritu Santo, nos habla el catecismo. El primero de ellos nos habla, o sea, los voy a decir un poco en desorden, de la inteligencia, ¿no? La inteligencia entendida como esa capacidad que que nos ha dado el Espíritu Santo. Cualquiera me puede decir que todos somos inteligentes al ser personas y tener razón, pero cuando hablamos de un don, del don de la inteligencia, como un don del Espíritu Santo, entonces debemos entender que esta inteligencia lo que se refiere es que somos capaces de entender las razones de por qué se hicieron, cuál es la finalidad de las cosas que fueron creadas, ¿no? Entender cómo se hilan los puntos, tener la capacidad de comprender por qué las cosas fueron como fueron para nuestra salvación, siempre desde el punto de vista espiritual, ¿no? Nos hablan de la segunda, del consejo, ¿no? El don del Espíritu Santo, que es el de consejo. Y el de consejo, ya decía yo, que se parecen y se interrelacionan con las virtudes, ¿no? Antes habíamos visto las virtudes, habíamos visto una que era la prudencia. Bueno, pues el consejo se parece al de prudencia. Y el de consejo, justamente este va abocado a pedir siempre que sea el Espíritu Santo el que more en nosotros para poder dar un buen consejo a alguien, que sea Él el que nos impulse, que sea Él el que hable por nosotros, ¿no? Entonces, hay que siempre considerar que los dones siempre son gratuitos. El Espíritu Santo los deja caer donde quiere, ¿no? Entonces, el don de consejo, que es el don del Espíritu Santo, está orientado hacia hablarle a los demás de forma de cómo lo haría, cómo lo hizo Cristo, bajo el punto de vista de decir cuáles son las motivaciones por las cuales hacer la cosa, ¿no? El tercero de estos dones es el de fortaleza. Ya habíamos visto la catequesis pasada, pues también justamente en una catequesis pasada habíamos visto de la fortaleza y decíamos que desde el punto de vista humano era la capacidad que tenemos para resistir aquellas cosas que a lo mejor nos apetecen hacer, pero que pedimos ese espíritu fuerte para poder sustentar esas cosas, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista del don de la fortaleza, agarra otro matiz, ¿no? O sea, fortaleza como un don, lo que hace es que nos invita a enfrentar peligros, a ser valientes, a buscar causas, a dejar nuestra comodidad de las cosas para luchar por cosas que son en beneficio de los demás, de Dios y de nosotros, ¿no? Entonces, esa fortaleza nos permite siempre confiar, porque todos los dones, al basarse en el Espíritu Santo, confían en que sea el que nos dé la fuerza necesaria para poder llegar hacia allá. Entonces, ese es lo que nos impulsa hacia ello, ¿no? Entonces, este comodón, así está visto la fortaleza, que ya digo yo que es sobrehumano, ¿no? Porque está confiado siempre en que Dios nos dará la capacidad para resistir, ¿no? Y ahí es claro que se diferencia de la virtud de la fortaleza humana, porque en confía plenamente en que cualquier cosa que tenemos, Dios nunca nos va a dar algo que supere nuestras fuerzas. Si es así, entonces nosotros nos confiamos plenamente en que el Espíritu Santo nos llevará por el buen camino. Obviamente, algo contrario a la fortaleza, desde el punto de vista de don espiritual, es la flojera, ¿no? La apatía, ese tipo de cosas de, esto no va conmigo, esto a mí qué, yo lo hago de lado, no, o sea, justamente el don de la fortaleza nos invita a superar y a crecer a cosas, a alcanzar metas por el beneficio hacia los demás, pero porque Dios nos quiere, nos pide esa ayuda, ¿no? Entonces, confiando en Él. El cuarto, perdón, don, es el de la ciencia. Y aquí, obviamente, no se refiere a el don de la ciencia, del don de ciencia no se refiere a que seamos capaces de entender que todo está formado por átomos y electrones y protones. O sea, no trata de eso la ciencia, ¿no? Sino este don de la ciencia se refiere a ser capaces de admirar
admirar la grandeza, la pureza, la majestuosidad, la belleza que encierre la creación misma, ¿no? Entonces, el don de la ciencia se va orientado a dos cosas que pueden ser contradictorias. Por una parte, admirar todo lo hermoso que Dios ha sido capaz de crear, pero al mismo tiempo saber que esa belleza preciosa que se ofrece a nuestros ojos, al mismo tiempo es una realidad pasajera, algo que va a pasar porque estamos destinados a ir a algo que es todavía muchísimo más grande que la belleza que embarga nuestros ojos, ¿no? Y entonces está orientada a ese punto. Ese es el don de la ciencia. El don de la piedad, el don de la piedad, a lo que se refiere es, este está relacionado quizá tal vez con la virtud de la justicia, porque la piedad está orientada a dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? Como la parte de la justicia que veíamos en, en las virtudes, ¿no? Entonces, a lo que va orientado es eso, a la piedad desde el punto de vista de dar a Dios lo que le corresponda. O sea, ser siempre piadoso, es decir, voy a destinar lo mejor de lo que yo haga hacia Dios, porque todo es de Dios, ¿no? Entonces, dar nuestras mejores capacidades hacia Dios. Eso es ser una persona piadosa. Luego también nos habla como don el temor de Dios. Y aquí sí quisiera extender un poco más. El temor de Dios, como yo les decía, no se refiere a temer, quizá tal vez las palabras confunden, pero no se refiere a tener temor del castigo que Dios me vaya a hacer, ¿no? Del temor ya sea porque me voy a castigar con un mal que me venga a futuro, o bien por el castigo de irme condenado al infierno, ¿no? Porque esta es una forma como muy chiquita de ver las cosas del temor de Dios. Quizá tal vez solamente podría parecerse a como cuando nosotros teníamos a esos hijos pequeños y nosotros los corregimos, ¿no? Porque decimos, mira, pues hiciste esto mal, entonces de castigo, pum, te pongo este castigo y no hay dulces, ¿no? Hoy no vas a comer dulces. Y entonces ese niño era pequeño, pero como dice Pablo en la misma carta que antes hablábamos, cuando yo era niño, pensaba como niño. Cuando nosotros pensamos que el temor de Dios es el temor a ese castigo o el temor a condenarme al infierno, es que estamos viendo y pensando con una forma muy chiquita de ver las cosas. Temor de Dios es pensar que cuando yo oriento toda mi vida a Dios, entonces tengo temor de equivocarme en algo, temor de que por un error, una mala actuación que yo hago, pierda esa amistad con Dios, porque toda mi vida tiene que estar orientada siempre a vivir una comunión con Dios, a la santidad al final del camino. Y cuando yo hago cosas que me desvían de ese camino, entonces me duele que me he apartado de ese camino que Dios me dio, ¿no? Entonces, ese temor de Dios se refiere al temor de alejarme, de que mis mismos actos hagan eso, ¿no? Igualmente, viendo la misma figura con la familia, pues un niño, cuando ha ido creciendo, cuando más o menos ha seguido es más, la misma de aquel castigo que decía yo, pues nosotros podríamos pensar, ¿por qué se le castiga a un niño? Porque se le ama, porque se le trata de corregir ese camino, ¿no? Entonces, es el amor el que dicta nuestros caminos para corregir a esa persona. En la medida que nosotros vamos creciendo, pues obviamente cuando somos conscientes que nuestra vida hay que orientarla siempre hacia ese camino con Dios, entonces nosotros podemos saber, y es más fácil entender, que yo no concebiría ya mi vida si he perseverado en la oración, en los actos buenos, en las obras adecuadas, en siempre estar mirando a hacer lo mejor para Dios, para mí y para mi prójimo, si esas tres cosas estoy procurando siempre hacerlo, es que mi vida ya no la concibo no teniendo a Dios cerca de mí, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Que yo no sea capaz de concebir que yo me separe de mi Dios, si mi Dios me ha dado todo, si Dios en Él encuentro toda la satisfacción, todo el gozo, toda la alegría, toda la paz, separarme de Él me duele profundamente. Y eso es justamente ese temor de Dios, ¿no? Que, ojo, como les decía, no es temor a Dios, sino de Dios. Y la última de estos dones del Espíritu Santo se refiere, la séptima, a la sabiduría, ¿no? ¿Qué es la sabiduría?
Pues la sabiduría, como don del Espíritu Santo, tenemos que entenderla, que es ese conocimiento desde el punto de vista de Dios, ¿no? Este es el que ordena todo lo anterior de los otros dones. Es como si nosotros nos preocupáramos, obviamente somos seres limitados, somos incapaces de poder pensar como piensa Dios, ¿no? Pero admirados en esa sabiduría, que es la sabiduría total y plena que tiene Dios acerca de lo que es la vida, es que ese don que nosotros pudiéramos estar recibiendo sea norma para nosotros que juzgue esos actos que nosotros hacemos. El decir, esto que yo voy a hacer es de acuerdo a lo que Dios quiere, en el fondo, Dios quería que yo actuara de esta manera, que actuara de aquella manera, en fin, es ese don que nos ordena todos los otros dones anteriores, ¿no? Porque al final, al hablar del Espíritu Santo, lo que tiene que existir profundamente, hablando y regresando a esta parte del amor, es que sabiendo que Dios nos ama profundamente, nos ama con locura, que nos quiere felices, que no nos quiere tristes, ¿eh? Que nos quiere felices, nos quiere pleno, nos quiere que irradiemos alegría. Eso solo se consigue cuando nosotros pensamos y orientamos nuestros actos con esa sabiduría de cómo creó Él este mundo. A mí, queridos hermanos, de hecho, muchas veces me ayuda el pensar en esa frase que de hecho que es como empieza el Génesis, ¿no? Aparte de lo mencioné, pero al principio no era así, ¿no? Bueno, lo usa también Jesús al principio, o sea, en un diálogo que lo tiene, es en el principio que dice el Génesis, en el principio existía, bla, 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 lo utiliza Jesús cuando habla de, lo quieren poner en contra para que él diga que sea válido, que sea, digamos que el divorcio es posible, ¿no? Y entonces él va y les dice, bueno, Moisés les dio la posibilidad del divorcio, porque ustedes son necios, ¿no? Pero al principio no era así. Entonces, ese elemento en el principio o al principio no era así, a mí, no saben, hermanos, cómo me ayuda mucho para ordenar las cosas que hago. O sea, cuando yo tengo la duda de saber qué hacer o no saber qué hacer o qué camino debo tomar, siempre me pregunto, ¿y cómo sería al principio? ¿Cómo fuimos concebidos? ¿Cuál era el plan original? Ese desarrollo maestro, ¿no? Y ese sería justamente lo que guía nuestros pactos. Y así es más fácil saber cuál es el camino. Si lo que yo estoy haciendo le causa un daño, un problema a alguien, sí o no. Si las cosas que yo hago me estoy orientando por de verdad, auténticamente ayudar y procurarle el bien a los demás, o estoy jactándome, estoy siendo engreído, soy soberbio, lo hago para ganar el aplauso fácil de los demás. No, o sea, decía, por eso Jesús decía, haz el bien sin mirar al quién. O sea, cuando ayudes a alguien, ayuda a alguien que tú sepas que no tiene posibilidad de regresarte el favor, porque si no estás creando una deuda con alguien que tú sabes que algún día te tiene que pagar. Eso no es este espíritu de sabiduría, sino hay que hacer las cosas por el bien mismo, ¿no? Y eso es justamente a lo que nos lleva orientado la parte de esta virtud suprema y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, queridos hermanos, con esto damos por concluida esta catequesis de los dones del Espíritu, bueno, la virtud suprema, el amor, que la verdad es que siempre me ha parecido fantástica, maravillosa. El amor es lo que más nos define a nosotros, es el corazón mismo de nuestra religión. Y bueno, pues los dones del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, queridos hermanos, cualquier duda, inquietud, aportación, pues bienvenida, ¿vale?